Hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes en este encuentro podcastero. ¿Cómo se encuentran? Les recordamos que en el marco del Día Mundial de la Radio 2025, UAM Radio continúa con su programación especial, explorando el fascinante mundo de la radio y el podcast. Durante los próximos minutos, Lucero Vaquerí y su servidor, Diego de la Vega, les acompañaremos en este encuentro podcastero, una transmisión en vivo que también pueden seguir por Facebook Live, donde nos encuentran como @wamradiofm. Justo así, y esta celebración impulsada para empezar por la UNESCO desde el 2012, pues este año está dedicada a la radio y el cambio climático. Y en WAM Radio nos sumamos con esta jornada especial que se va a extender hasta las 3 de la tarde. ¿Qué tal, Diego? No, pues todo un gusto. Vamos a estar escuchando mucho de esto y les invitamos también a seguirnos en redes sociales. Les recordamos que estamos como @wamradiofm en X, en Twitter, en Facebook y en TikTok. Y a ser parte de esta conversación a través de nuestro WhatsApp en cabina 55 5603 4805. Queremos saber qué opinan. ¿Qué experiencias han tenido con la radio o el podcast? Escríbanos y sumemos voces a esta conversación. Así es, y como parte de esta programación, pues bueno, ahora conversaremos sobre el podcast Verde Será, un proyecto que educa sobre el cambio climático, promoviendo la reflexión y el compromiso con el medio ambiente. Por ello, ahora se encuentra con nosotros en cabina Omar Rojas García, quien es doctor en Geografía por la UNAM, especializado en temas socioambientales y divulgación científica. Omar, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, a ustedes, a la audiencia, a la UAM, y felicidades por este aniversario. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también tenemos a distancia a Alicia Rodríguez, quien es comunicóloga por la UNAM, productora en IMER desde 2008 y miembro fundador de Para Leer en Libertad AC. ¿Cómo te encuentras, Alicia? Hola, muy bien, gracias. Muy contenta de estar con ustedes. Muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí, Alicia. Y de igual forma, a distancia se encuentra Jesús Guillermo González Urbán, quien cuenta con más de 28 años de experiencia en radio, especializándose en producción, diseño sonoro y musicalización, y actualmente es jefe del Departamento de Programas Institucionales en el IMER. Bienvenido, Jesús. Un gusto, de verdad, poder estar con ustedes estos días. Diego, Lucero, de verdad, celebremos el día de hoy algo tan importante como es la radio. No, pues es todo un gusto para este equipo estar acá, y quisiéramos empezar hablando en particular sobre esta iniciativa Verde Será. Esta pregunta es para ti, Alicia. Sabemos que el cambio climático es un problema que requiere transformaciones profundas. Sin embargo, la divulgación y la sensibilización juegan un papel clave en generar conciencia y movilizar a distintos sectores. Aquí, desde la concepción del programa Verde Será, ¿se busca incidir en la toma de decisiones o es otro el propósito? En este sentido, ¿cómo podría un podcast contribuir a generar cambios reales en la sociedad? Justamente lo que quisimos hacer con la universidad, que fue con quien hicimos este proyecto, la Universidad Abierta y a Distancia de México, fue, ellos necesitaban material para divulgar entre sus alumnos, que sirviera de material de apoyo, que son los futuros especialistas de estos temas, pero también nosotros queríamos que justamente pudiera llegar toda esta información a la gente de a pie, a los que no sabemos qué podemos hacer y que a veces estamos ya en una visión catastrófica de sabemos que ya tenemos el tiempo contado, pues parece que ya nos acabamos el planeta, esto ya valió, pues ya para qué, y vamos con este pensamiento y parece que no hay nada que hacer, y justo quisimos entre ambas instituciones, la educativa y la radio pública, generar contenido que diera una esperanza, luz a todos los ciudadanos, incluidos los académicos, y aterrizar esos temas para la gente de a pie. Justamente a veces era reflexionar sobre lo que creemos que está bien y que podemos hacer, no solo es dar pistas. A veces tenemos mucha información como, por ejemplo, hay que consumir prendas orgánicas hechas especialmente con algodón de no sé dónde, en fin.
Y resulta que hacer esas prendas orgánicas que nos venden además las tiendas de fast fashion, moda rápida, que nos van a durar un año si bien nos va, es mucho más caro ecológicamente hablando porque lleva muchísimo gasto de agua, porque los colorantes, en fin, es más a veces lo que vamos a dañar. Y entonces nos quisimos plantear este tipo de inquietudes. ¿Y qué tal que empezamos a gastar o a usar la ropa que ya está hecha? Y pasamos, por ejemplo, las reflexiones como el desierto en Chile, que está lleno de ropa. Tenemos un desierto ya de ropa usada que va a dar ahí y pareciera un gran vertedero, así como una isla llena de PET. ¿Qué pasa con los gusanos? Come plásticos, en fin, una serie de acciones y saber qué es lo que sí y lo que no, para dónde podemos ir. De verdad tenemos que dejar de comer carne para siempre. ¿Y qué pasa con los ganaderos? Que es toda un sector de la población que vive de ello. O sea, era como sacar muchos mitos y que los especialistas nos dieran su propia visión y su propia opinión. Claro, qué importante resulta señalar y visibilizar también esta situación, este tipo de inquietudes que surgen en torno a este tema. Y mencionabas algo muy importante, Alicia, ¿no? Que este podcast surge en colaboración con la Universidad Abierta y a Distancia de México. Omar, ¿qué diferenciador aporta esta institución al proyecto en términos de contenido, alcance o enfoque? No únicamente estamos dando información catastrófica, como lo mencionaba Alicia, porque posiblemente tanta información de ese estilo cansa o nos insensibiliza. El podcast está dando también alternativas. Por ejemplo, hablábamos de una problemática, pero también entrevistamos a un especialista que se ocupa ante esa problemática. Retomando lo que mencionaba Alicia, la cuestión de las telas orgánicas. Es una falacia seguir consumiendo. Entonces hay mercados del trueque, nos invita en principio a no consumir, o sea, no comprar ropa además, menos de esas marcas baratas que tienen grandes daños al ambiente, a la sociedad, porque también está asociado el esclavismo. O sea, hay personas que ganan centavos por cada una de esas prendas, y entonces pensamos cuáles son las alternativas concretas que podemos hacer. Por supuesto que un cambio de conciencia debe ir ligada con acciones también concretas. Cada persona va a tomar sus decisiones, pero el objetivo, la obligación de nosotros es llevarle al público cuáles son las opciones que tienen ante ciertas problemáticas. El cambio climático no se puede celebrar, o sea, es una amenaza global y que va a afectar a diferentes sectores, no solo a la biodiversidad, la naturaleza, sino también hoy está afectando a personas y a generaciones que aún no nacen, que eso es lo más grave. Entonces estamos a tiempo para tomar conciencia y acciones concretas para ser éticos con aquellas generaciones que aún no nacen. Y recuperando un poco también lo que nos comentaba Alicia, estamos generando este podcast, necesitamos generar este podcast para la comunidad en general, algo que no fuera muy técnico. Luego se construye con esta lógica de no queremos irnos hacia lo peor, queremos comunicar. También hay unas estrategias interesantes que escuchamos en este contenido, particularmente en cuanto al diseño sonoro. Y ahí nos gustaría, por ejemplo, Jesús, que nos pudieras platicar un poco, tal vez en este producto o en productos de este estilo. Sabemos que el sonido es un elemento clave en la forma en que procesamos la información y generamos emociones. ¿Cómo se construyó el diseño sonoro de Verde Será? ¿Hay alguna particularidad que tenga con respecto a otros contenidos? Sí, fue una aventura muy interesante el poder buscar un sonido específico para que el podcast no se escuchara sobre todo aburrido, como muchas veces se comenta, que solamente es poner un micrófono y hablar, sino que tenga elementos suficientes para poder atrapar a nuestras audiencias.
Y es muy interesante porque originalmente era un podcast, era el poder ayudar a la universidad a distancia, que su información, sus cátedras, estos materiales que necesitaba para su alumnado, porque es una universidad en línea, pues pudieran también ser escuchados más allá de esta comunidad. Entonces, se dio la posibilidad de que la mesa editorial del IMER pues pudiera sacar a radiofrecuencia estos productos. Y entonces fue el poder compaginar especialistas en materia con un académico, en este caso Omar, que pudiera llevar bien la información, hilar muy bien los temas, incluso incidir en muchos de los temas para que fueran muy precisos para saber qué es lo que les íbamos a brindar, sobre todo a las audiencias. Y algo importante que hemos escuchado en esta transmisión es de que pudiéramos tener la información muy verificada, muy realista, sin llegar al alarmismo, más bien llegar a dar propuestas, a dar posibilidades de reflexión y sobre todo a la posibilidad de la acción, que eso es lo más importante. No basta únicamente con escuchar, sino también generar un poco de esa acción para beneficiarnos todos. Y sí, en la producción fue complicado el poder hacer que intervengan muchos especialistas en un tema, muchos puntos de vista. Fue una materia muy grande el poder juntar toda esta información, dividirla, discriminarla en un momento dado y darles un poco más digerido, porque era a una comunidad no solo de estudiantes, no solo de especialistas, sino de público en general. Creo que esa fue la aventura más complicada dentro de este proyecto. Sin duda todo esto que nos cuentan resulta sumamente placentero al saber cómo pues al final del día tuvo lugar Verde Será. Y ya para ir cerrando de manera breve, por favor, Omar, Alicia y Jesús, sabemos que el cambio climático, pues bueno, al final del día es uno de los retos más grandes de nuestra época, lo vemos en diferentes medios de comunicación, pero ¿qué responsabilidad tienen los medios tal cual y las instituciones públicas para generar conciencia y acción? Si gustas, comenzamos contigo, Alicia. Sí, claro. Pues como medios y sobre todo medios públicos, instituciones públicas, somos servidores y estamos para la ciudadanía. Justo tratamos de ser ese puente y no queremos dejar de serlo, al contrario, queremos serlo cada vez más. Ese espacio donde el ciudadano, cualquiera, se pueda acercar con inquietudes. Por esto siempre hay estos espacios para las audiencias, donde puedan pedir, bueno, al menos en el Instituto Mexicano de la Radio, siempre estamos haciendo proyectos que les incluyan, que venga la gente incluso, que se acerque, que exprese sus inquietudes, programas en los que la gente puede hablar y puede decir, esto me interesa, quiero que traten más esto otro. Y por supuesto seguir siendo este puente entre los especialistas, porque aunque haya nuevas tecnologías, incluso los podcasts, es un formato. Creemos fielmente en que pues como radio llegamos a cualquier rincón del país. Hay todavía muchos lugares en México que no tienen acceso a internet, que por lo tanto no pueden escuchar un podcast. Sin embargo, se hacen porque pues obviamente hay, sobre todo los más jóvenes, ahora ya se acercan más a este formato. Entonces queremos seguir sirviendo a los fieles a la radio, aprender el aparato, y también a los que nos están escuchando vía internet o que lo pueden escuchar después, en fin, ¿no? Seguiremos siendo este puente, pues es lo que estamos celebrando hoy, es nuestra misión. Y que el formato en sí es una gran oportunidad, ¿no? Para aprovechar todos estos medios. Omar. Sí, esta pregunta que hicieron me gustaría que la reflexionáramos con una analogía. Hay una película que se me hace excelente que se llama No mires arriba.
es una amenaza que viene de fuera, o sea, un asteroide que va a impactar a la Tierra y la va a destruir. Pero los medios de comunicación se encargaron de banalizar el problema. Entonces yo solicitaría que no banalizáramos el cambio climático, porque hay conciertos, hay hasta, no sé, mercados de playeras de estoy a favor de consumos responsables, pero si no hacemos nada, en esa analogía ese meteoro nos va a impactar. Hoy sí hay especies que se están extinguiendo, poblaciones que no pueden tomar agua porque hay escasez, hay contaminación, hay polinizadores que se están extinguiendo también, ecosistemas que se están extinguiendo, el cambio climático es una amenaza y creo que sí debemos hacer algo, no banalizarlo. Este podcast es una buena oportunidad para acercarnos a las acciones que investigadores e investigadoras están realizando y que sí deberíamos ocuparnos en esos temas. Claro. Jesús, de manera breve, en tu opinión, pues, ¿qué responsabilidad tienen los medios de comunicación y las instituciones en generar, pues, conciencia y acción en estos tipos de temas? Creo que es un gran compromiso, es una obligación de las instituciones el poder informar, el poder proporcionar herramientas, pero sobre todo visibilizar las situaciones en real. No podemos tapar las cosas porque las estamos mirando, pero en muchos casos tanta información que se puede generar también puede generar desinformación, y creo que eso es bien importante, el tener una buena información directa, veraz, oportuna, que es la obligación de los medios de comunicación, en este caso los medios públicos sobre todo. Tenemos esa obligación y ese compromiso para con nuestras audiencias, y creo que siempre es importante recalcarlo, el compromiso mayor lo tenemos nosotros. Claro, cada uno de nosotros. Y ahí justo cobra mayor importancia el hecho de que esta sea una coproducción justamente entre esta universidad y el Instituto Mexicano de la Radio. Les recordamos también a nuestra audiencia que pueden escuchar Verde Será en Spotify y en el sitio web de la Universidad Abierta y a Distancia de México y el Instituto Mexicano de la Radio. Les agradecemos por haber estado acá con nosotros en este segmento. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Siempre un gusto. Gracias. Y ahora nosotros nos vamos con una cápsula en el marco del Día Mundial de la Radio 2025. Esto se titula Medio Ambiente y en un par de minutos regresamos. Sigan con nosotros. Encuentro Podcastero 2025. Como escucharos, estamos de regreso en este encuentro podcastero en el marco del Día Mundial de la Radio 2025. Y pues bueno, después de tener una interesante conversación sobre el podcast Verde Será y este impacto tan relevante que está teniendo en la concientización sobre el cambio climático, es claro, es crucial seguir abordando estos temas para poder al final del día generar conciencia y acción en torno al medio ambiente también. De hecho, escuchábamos una cápsula titulada Medio Ambiente. Y les recuerdo las vías de contacto, tanto en WhatsApp como en redes sociales, nos encuentran como @guamradiofm. Ahí están las vías de contacto para que nos manden mensajitos, para que nos den su opinión respecto a este encuentro podcastero. Y en relación a los podcasts, Diego, a mí me gustaría saber si has escuchado algún otro podcast ambiental que tú recomiendes. Hay uno que me gusta mucho, Lucero, que se llama Celebrar la Vida. Y Celebrar la Vida me gusta bastante porque, bueno, de entrada es una producción del mismo equipo que hace Ciencia Bit. Ciencia Bit, que lo hemos tenido acá en Guam Radio y que además es un equipo de personas divulgadoras, comunicadoras de la ciencia aquí en México. Hacen esta coproducción con la UNESCO en el marco de los 50 años del programa sobre el hombre y la biosfera, y cada episodio nos cuenta esta historia de la reserva en específico, haciendo uso de entrevistas, de un diseño sonoro bastante rico, bastante interesante, y sobre todo poniendo a las personas en el centro, recordando un poco lo que platicábamos con Omar, con Alicia y con Jesús sobre Verde Será, que bueno, no querían promover esta idea alarmista
Algo que también tiene celebrar la vida es justo eso, todo lo contrario, ¿no? Y poner siempre en el centro a las personas. Entonces, se me hace muy interesante este podcast, por ejemplo. Y si yo quiero consultar este podcast, ¿a dónde tendría que dirigirme? Este podcast está alojado principalmente en la página de la UNESCO, entonces se busca, ¿no? Celebrar la vida. Y además también algo interesante de este podcast es que fue acompañando una exposición itinerante de fotografías, de información sobre estas reservas que se expuso en todo el mundo o en muchos países, y también este podcast producido desde este equipo mexicano salió en inglés, en francés y en chino mandarín. ¿Qué tal? Así que, pues bueno, no hay excusas y me gusta porque al final del día en este espacio, en el encuentro podcastero, ya compartimos 2 buenos podcasts que ustedes no se pueden perder. Uno, Verde Será, con quien, bueno, tuvimos la participación de algunos productores de este mismo podcast, y también Celebrar la Vida, para que lo vayan checando. Y si ustedes tienen algún podcast del medio ambiente que nos recomienden, aquí está el WhatsApp 55 56 03 48 05. Ahí está. ¿Y tú, Lucero, qué podcast nos gustarías recomendar, por ejemplo, que te guste? Fíjate que yo tengo un podcast bastante bueno, es una joyita que seguramente algunos ya han escuchado, otros tal vez no, pero esta fue una recomendación que hace poco me hicieron y se llama Radio Ambulante, y básicamente pues bueno, es un podcast narrativo que cuenta historias de América Latina y también de otros lugares de habla hispana, y exploran temas que van desde la política, la cultura, también temas sociales, ¿no? O sea, tiene un poco de todo, pero lo más interesante de esto es que es muy cercano, justo como Celebra la Vida, ¿no? Sí, obviamente son reportajes, obviamente son periodistas, pero te lo cuentan desde la mirada de la persona que vive en ese lugar. Entonces, eso hace un poco más cercana y también rica la plática, ¿no crees? Claro, ¿qué preferiríamos, no? Escuchar a la persona que lleva 200 años, ¿no? Estudiando tal tema, que ya lo tiene tan interiorizado, que probablemente va a utilizar conceptos muy técnicos, que nos va a dar esta explicación pues como si estuviéramos, ¿no?, en nuestras últimas clases del posgrado, o queremos escuchar a la persona que vive estas temáticas, que está ahí en el centro de todo. Sí, además, ¿sabes qué? Me gusta que no tienen miedo a profundizar en los temas que casi nadie toca. Claro. Entonces, eso es interesante, y aunque Radio Ambulante como tal no toca o no habla únicamente del medio ambiente, porque también tiene otros tópicos, sí tiene episodios, por ejemplo, que abordan este tema. Uno es Ratas en el Paraíso, ya para que ahí lo vayan buscando, que cuenta la historia de las Islas Galápagos, donde las ratas negras, que es una especie invasora, pues han amenazado el ecosistema único de las islas, y en el 2023 comenzó el proyecto Floreana para poder eliminarlas y restaurar el equilibrio ecológico. Y pues básicamente este episodio refleja cómo las especies invasoras afectan a los ecosistemas vulnerables. ¿Qué tal? No, pues suena súper interesante, y como dices, algo que no escuchamos todo el tiempo, ¿no? Vamos a escuchar que las Galápagos, bueno, por Darwin, que por la tortuga, pero estas problemáticas tan específicas, pues no están en todos lados. Sí, y así como ese episodio, hay otros tantos. Yo les recomiendo que lo chequen, pueden escucharlo en su página web, que es radioambulante.org, también están en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, y bueno, casi cualquier plataforma los pueden encontrar, se llaman Radio Ambulante. Entonces, les recordamos, las 3 recomendaciones que les damos es Verde Será, Celebra la Vida y Radio Ambulante. Bueno, pues ya como nos comentaste, no hay excusa. Las personas que nos están escuchando tendrán mucho por si quieren profundizar más en estos temas. Y pues bueno, con esto, Lucero, cerramos nuestra participación en este encuentro podcastero, pero les recordamos que la jornada especial de UAM Radio por el Día Mundial de la Radio 2025 continúa hasta las 3 de la tarde, con más iniciativas y voces que se suman a esta celebración, y pues les invitamos a seguir en sintonía y a formar parte de la conversación en nuestras redes sociales. Recordamos que nos encuentran como @UAMRadioFM en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok y pues en todos lados. Muchísimas gracias, la verdad, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Diego. Es la primera vez que tú y yo compartimos los micrófonos, pero fue un gusto. Sigan en compañía del 94.1 de FM y ya estarán de regreso otros compañeros para acompañarlos. Muchas gracias, Lucero. Muchísimas gracias. Bye.